Bien, pues este es el reportaje que les teníamos preparado sobre la explotación ganadera en Caparroso, contando siempre de la mano de los gestores de Valle de Odieta, que nos han dado detalles de cómo funciona esta explotación y cómo es el modelo que se quiere exportar a Noviercas. Nosotros no nos vamos a ir a hacer experimentos ni con agua contaminada, ni sin contaminar, ni nada de nada. Es lo que nos cuentan y es lo que les podemos contar. El resto queda en manos de la legislación, de la Confederación Hidrográfica, de los permisos pertinentes, y ahí no entramos a valorar porque en modo alguno somos expertos. Puede gustar más o menos, pero así son las cosas y así nos las han contado desde Valle de Odieta, a los que mandamos un fuerte saludo y agradecemos que nos abrieran las puertas de esta explotación para hacernos una idea. Vamos a abrir mesa de debate aquí en Punto de Encuentro, en la 8 Soria. Lo hacemos con Mercedes Ciria, presidenta del Colegio de Economistas de Madrid en Soria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches y nada, gracias por invitarme a este último programa. Vamos a analizar a continuación los datos económicos que no vienen malos. Jesús Bachiller, profesor de la Universidad de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues ya dando los últimos coletazos, porque ahora ya saben que viene la gala de premios Promecal, etcétera, etcétera, y tenemos que dedicarnos a otras cuestiones, así que regresaremos con más fuerza en 2022. En primer lugar, una puntualización. Valle de Odieta, explotación de Caparroso, ¿qué valoración sacáis? ¿Lo veis posible en Noviercas? ¿Lo veis conveniente? ¿No, Jesús? A mí siempre me ha llamado la atención, en primer lugar, cómo los espacios despoblados son siempre el objeto de deseo de ciertas empresas para poner macroproyectos. Aquí en Soria tenemos el proyecto de las manzanas, ¿no?, que se ha convertido en la explotación más grande de Europa. Y ahora, pues bueno, tenemos este proyecto que pretende ser la explotación más grande también de Europa. Bueno, la cuestión, bueno, viene ya de años. Algunos, bueno, pues siempre hemos sido partidarios de que la Confederación haga estudios profundos sobre el acuífero que hay allí y el que serviría de base, ¿no?, para sostener la explotación y asegurar, lógicamente, el agua a todas las localidades vecinas, las empresas, ¿no?, etcétera. Y entonces, bueno, yo, en fin, por algunos estudios que he leído de la geología de la provincia, parece que no es un acuífero tan grande como para aguantar una explotación tan grande, sobre todo teniendo en cuenta que aquí la climatología también es muy variable. Entonces, bueno, podemos tener años de mucha pluviometría, pero podemos tener años muy secos, ¿no?, donde podría haber dificultades. Entonces, yo ahí veo que se deberían hacer estudios serios para tomar una decisión final. Sobre todo, ¿no? Todo apunta a que hay que realizar estudios fiables, serios, también muchas veces, no sé si dejarse de perjuicios tanto de uno como de otro lado, ¿no?, y evitar el enfrentamiento, que hablen los datos, que hablen las leyes, ¿no, Mercedes? Sí, exactamente. Que tengamos, es un tema que desconozco un poco, no tengo la profundidad como bien dice Jesús, en el fondo de lo que es a nivel de sostenibilidad del territorio, y si puede soportar una macrogranja de esas dimensiones. Hay que valorarlo muy bien, puesto que los daños a posteriori pueden ser muy profundos, entonces hay que ser conscientes de lo que estamos ganando ahora y de lo que ganaremos a futuro. Y sin olvidar, por supuesto, pues la sostenibilidad de otras, sin menospreciar otros proyectos que existen, que sí que estamos viendo que sí que son muy sostenibles. Entonces, bueno, pues si cumple los requisitos, pues perfecto, y si no, pues igual proyectos más pequeños como los que sí que están funcionando. Yo quizás lo que no entiendo es por qué tiene que ser 23.500 vacas, no sé, pueden ser 15.000, 12.000, 10.000, no lo entiendo, no entiendo. ¿Qué cálculos ha hecho esta empresa para querer meter tal cantidad de vacas, ¿no? Es que es una enormidad, ¿eh? 3.500 vacas son muchísimas vacas. Bien, pues lo iremos viendo. De momento quédense con ese reportaje y cómo va a dar que hablar, y tendremos
reacciones en los próximos días y también novedades y noticias que les acercaremos aquí en la 8 Soria y en el Día de Soria, pues como se suele decir, permanezcan atentos a sus pantallas. Vamos a lo que nos ocupa. Les anunciaba ya buenas noticias que han llegado de la mano del paro, de esa caída del desempleo histórica para un mes de noviembre que casi se plantea de transición entre que dejamos ya atrás definitivamente el buen tiempo y nos adentramos en la época navideña. Es un mes que está a mitad de camino y este año ha caído el empleo en más de 74.000 personas. Importante la cifra de afiliación a la Seguridad Social, importante la cifra de contrataciones, también de contrataciones incluso indefinidas. Vamos a escuchar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Relevante. Es verdad que se reduce el paro en más de 74.000 personas en noviembre, que es un mes de transición, ¿no?, en el que es muy extraño esto, pero tenemos menos paro ahora que cuando llegué al Ministerio de Trabajo y además tenemos 16.000 jóvenes menos parados que cuando hemos llegado al Ministerio de Trabajo. Llegamos al Ministerio de Trabajo y la cifra de paro juvenil era del 41%, hoy es del 30%, la hemos reducido 10 puntos, son cifras muy relevantes, y también los datos de empleo femenino, de desempleo femenino, son muy positivos. Bien, pues por si acaso no se han enterado, hay menos paro que cuando arrancó la legislatura y se pusieron manos a la obra Yolanda Díaz y compañía. Muchas gracias a la ministra de Trabajo por este descenso, ¿no?, que parece que siempre hay que puntualizar lo que hace uno y más últimamente en política. No hablamos de colgarse medallas. Mercedes Ciria, ¿qué sugieren estas cifras? Bueno, pues sugieren, al final hay unos empresarios detrás que están contratando, que como hemos visto hay una contratación de los jóvenes que también era más que necesaria, con unas capacidades y un talento tremendo, y bueno, pues solamente podemos felicitarnos por ello. Todos esos empresarios que están apostando por el empleo, que además hay unas cifras positivas en lo que es también el contratación indefinida, porque siempre arrastramos el problema de la precariedad. Muchas veces el paro disminuye, pero la precariedad está ahí. Entonces, bueno, pues vamos a ver si seguimos en esta senda y nuestras empresas siguen ganando fuerza, y tras estos muchos meses de agonía y de situaciones complicadas vamos ganando en crecimiento. Jesús. Bueno, yo creo que estos buenos datos, anormalmente buenos, están planteando hoy varios debates, ¿no?, en los medios de comunicación. El primero de ellos es que parece que estos datos pues no están en sintonía con ese descenso del aumento del Producto Interior Bruto que preveía el INE, ahora la OCDE, para este año para España y para el próximo año. Entonces parece como que el empleo va mejor que el PIB, cuando normalmente en economía van paralelos, ¿no? Entonces, claro, ¿a qué puede deberse eso? Pues probablemente, ¿no?, a que la productividad, ¿no?, está bajando, ¿no?, y que la productividad de estos nuevos contratos pues no es tan alta, ¿no? Y por eso pues hay más empleo, pero el aumento del PIB es menor. El otro debate, ¿no?, que se está abriendo en los medios es que estos datos se consiguen con una reforma laboral del PP. Y entonces hay un debate sobre si las reformas laborales, ¿no?, crean empleo o no crean empleo. Hay muchos que dicen que no crean empleo, que los que crean empleo son, bueno, las coyunturas económicas, en fin, las políticas, ¿no?, que puedan hacer los distintos gobiernos. Y entonces, bueno, la derecha sobre todo está defendiendo que, bueno, que no hay que tocar la reforma laboral porque, bueno, los datos son buenos, ¿no? Yo pienso, ¿no?, quizá Mercedes como economista pues tiene más criterio. Yo pienso que las reformas laborales, en cuanto estructuran un poco el marco de relaciones, sí que tienen que tener influencia en el empleo. No toda, ¿no?, pero sí parte de influencia sí que tienen que tener, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el debate. Los datos son extraordinariamente buenos.
En diciembre esperemos que se consoliden, ¿no? Puesto que diciembre también es un mes de creación de empleo. Sí que es verdad, hay que reconocer que venimos de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues venimos de una crisis muy profunda y entonces, bueno, pues tenemos 9 meses de recuperación de desempleo, ¿no? Eso también, bueno, pues hace que los datos haya que tomarlos con bastante prudencia. En relación a lo que comentabas, a esa reforma laboral que ahora se está haciendo mención, sobre todo desde el Partido Popular, desde ámbitos de la derecha, en torno a la reforma laboral, mencionaba Lorenzo Amor de los autónomos, con los positivos datos de empleo, en un tuit, con los positivos datos de empleo conocidos hoy, no cabe más que afirmar que sería un paso atrás establecer rigidez en la normativa laboral actual. El empleo sigue creciendo en un entorno aún muy complicado para la actividad económica. Se aboga por dos vertientes, una más rupturista, sindicatos y tal vez, por así decirlo, el ala más radical del gobierno, y por otra parte los que abogan por ir con calma, sobre todo la patronal, a los que por momentos también se ven excluidos de esas negociaciones, ¿no? Sí, creo que ese consenso que siempre nos dicen algunos de nuestros ministros, con la ministra Calviño, es básico y necesario. Estamos en un momento crucial como en otros, pero en este caso estamos intentando salir de toda esta situación tan complicada que hemos vivido y, por supuesto, una reforma laboral que realmente tuviera consenso sería el ideal, sería la opción idónea. De momento vemos que hay disparidad de opiniones, como normalmente suele suceder, pero que además pues, lo que no se puede es esa reforma sin tener en cuenta las reales necesidades de las empresas. Por ejemplo, COE aboga por el tema de los fijos discontinuos, NTTs. Yo, por ejemplo, ahí tengo una opinión. Creo que los fijos discontinuos, que es un tipo de contratación que tiene un punto de precariedad, pero que da una enorme flexibilidad para las empresas pequeñas. Y es un modelo de contrato que no muchas veces se olvida, ¿no? Siempre estamos con, voy a hacer una obra o servicio o un tiempo parcial. No, tenemos el fijo discontinuo, que le das continuidad a un trabajador, pero a la vez te estás adaptando, modelando un poco a las necesidades de la empresa. Entonces, yo sí que creo que hace falta una reforma. Y creo que tanto unos como otros, como siempre, pues se ponen la medalla de honor, pero realmente quien crea empleo son las empresas. Es decir, al final nos adaptamos a lo que está sucediendo, lo que tenemos legislativamente, pero quien crea empleo, quien está dando trabajo, no es ningún partido político, sino que son nuestros empresarios, somos nosotros. Yo creo que lo que se trata en definitiva es de equilibrar una reforma que estuvo pensada para una etapa de crisis muy profunda también en 2012, ¿no? Cuando España estuvo a punto de, bueno, según algunos se rescató, ¿no? El rescate bancario, etcétera. Entonces fue una reforma muy inclinada hacia la derecha, hacia el mundo empresarial, ¿no? Y entonces todo eso pues quizá ha generado pues más precariedad, ¿no? Más contratos temporales, etcétera. Entonces yo creo que sería cuestión un poco de equilibrarla, ¿no? Y como dices tú bien, yo creo que sería bueno el que hubiera un acuerdo entre las tres partes. Sería ideal, porque en estos temas no podemos ir dando bandazos como hablábamos en la educación, ¿no? Hoy la ministra Yolanda Díaz decía que va a haber acuerdo entre las tres partes, ¿no? Bueno, a ver si es verdad, a ver si se acercan posturas y se llegan a acuerdos. Sobre todo porque son 9 meses continuados de donde venimos, es importantísimo, ¿no? Sí. De descenso del desempleo, claro, estableciendo medidas rupturistas, confrontación en exceso, en lugar de buscar el acuerdo. Ojo que sabréis más de esto que yo, obviamente a la empresa, a los ritmos económicos les vienen bien esos tiempos de certidumbre por encima de tiempos de zozobra, de enfrentamiento, de dudas. Claro, la incertidumbre es lo peor para cualquier, bueno, en nuestro caso para nuestra economía, porque hemos pasado unos meses de muchísima incertidumbre sin saber lo que iba a pasar al día siguiente y ahora mismo necesitamos que por lo menos que cada uno en función a sus necesidades y a sus obligaciones, mejor dicho, a sus obligaciones, sea consciente de lo que hay que hacer y hacia dónde hay que ir. Es decir, los partidos políticos, los sindicatos y, por supuesto, la patronal, todos tenemos que defender nuestros derechos, pero también tenemos que tener la suficiente empatía de ser conscientes de lo que hay al otro lado. Un empresario
Yo, como empresaria, considero que empatizamos con nuestros trabajadores y entendemos qué es lo que les conviene y qué es lo que no. Muchas veces nos encantaría poder pagar más, nos encantaría... Entonces, bueno, hay que ser consciente de todos ellos y estar cada uno en nuestro sitio y, por supuesto, ser absolutamente consecuentes con lo que puede pasar. Y lo que comentabas, lo que no podemos permitir es bandazos constantes ni con la educación. Has dicho lo que pasa con la educación, ni con la educación. Yo creo que es lamentable, lamentable que tengamos a veces estas situaciones. Sí, el tener a los trabajadores contentos es el objetivo principal de cualquier empresario, digo yo, porque es la garantía de que la empresa va a ir mejor. Yo creo que la estabilidad es fundamental, máxime cuando al próximo año pues tenemos los fondos europeos. Necesitamos estabilidad, necesitamos cierto consenso entre los agentes sociales. Parece que entre los partidos políticos es muy difícil, ¿no? Puesto que creo que la derecha está constantemente por el no, por no llegar a ningún acuerdo. Entonces, bueno, que exista esa paz social, que esos fondos europeos se inviertan bien, es una garantía para que salgamos reforzados de esta crisis. Oye, habladme de Soria. Vamos llegando a nuestro territorio. En la comunidad el descenso del paro este mes de noviembre se cifra en más de 6.000 personas, en Soria en 51 personas. No sé si os parece mucho, poco, adecuado. Se queda el índice de paro, el número de parados en 3.150, más o menos. Es una de las cifras más bajas desde 2006, más o menos. Desde 2006. Lo cual es importante, pero no sé si en este contexto 51 personas os parece mucho, poco. Es muy poco. Soria parece que se aleja un poquito de la media regional, que ha sido bastante alta, ¿no? El paro ha bajado un 5,5%, aquí solamente un 1 y algo. Es muy poco, lo cual pues significa que, bueno, que parece que hemos llegado a ese tope, ¿no? donde ya el mejorar el empleo pues cuesta más, ¿no? Después, bueno, no sé qué está pasando también con los problemas de la industria de componentes de automóvil, donde pues bueno, sabemos que hay una parálisis por el tema de los chips, etcétera. La construcción está tirando bastante, pero yo he visto que los datos dan 16 trabajadores más, me parece, de paro. Es una cosa que me ha sorprendido, es un dato que me ha sorprendido. Pero bueno, se nota que aquí parece que hay más dificultad, ¿no? para mejorar esas cifras, que por otra parte estamos en un 7,45% de desempleo, que es la mitad de España, ¿no? Sí, digamos que bueno, también es cierto que nuestra situación a veces es muy distinta a otras provincias y que, como bien dices, yo creo que también hemos a veces en algún punto tocado techo, porque siempre hay ese paro que se mantiene a veces constante, que son personas que a veces están inscritas, pero también hay que contar con quién está inscrito y no quiere o no tiene intención de trabajar, o simplemente pues bueno, está ahí porque tiene acceso a algún tipo de prestación. Entonces eso también hay que tenerlo siempre en cuenta. No siempre están en búsqueda activa de empleo. Muchos de ellos evidentemente sí, y los más jóvenes segurísimo que sí, pero también a veces esto tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, se dice que el 5% es el mínimo de desempleo que hay en cualquier sociedad. A nivel nacional, en cuanto a paro juvenil, se sitúa España en torno al 30%. Apuntaba Yolanda Díaz que desde que empezó a gobernar esta coalición ha bajado del 40 al 30%, pero sigue siendo enorme. Después de Grecia está España con peores datos. Hay una disonancia entre formación y empleo. ¿Cuál es la causa de que haya tantos jóvenes en el paro? En principio puede haber una cierta disfunción entre formación y mercado de trabajo. No lo sé si hay una política suficientemente contundente, ¿no? Como para mejorar la empleabilidad de los jóvenes mediante ayuda a las empresas, mediante beneficios que hagan a las empresas pues el contratar a gente joven. Después, lógicamente, en épocas de paro, pues bueno, la gente que tiene más edad, pues lógicamente suele tener una mayor estabilidad, ¿no? Y entonces
los que vienen por debajo son los que al final pues tienen problemas, ¿no? para encontrar trabajo. Sí que es verdad, y yo aquí sí que quiero llamar un poco la atención, que también hay un sector de la población de más de 50, 55 años que también, una vez que se han quedado en paro, tienen bastantes problemas, y eso también es preocupante. Bastantes problemas de acceso al empleo. Paro juvenil. Paro juvenil, pues tenemos un verdadero problema, porque tenemos muchísimos jóvenes con muchísimo talento, muy preparados, que no acceden a puestos de trabajo. También hemos sufrido un proceso de jóvenes que no han querido seguir formándose. También tenemos un poco esa dicotomía, pero tenemos muchísimos jóvenes con muchísimo talento que no pueden trabajar porque no encuentran un trabajo, o lo que encuentran, francamente, está muy alejado de sus expectativas. Se han creado también unas expectativas. Yo tengo alumnos en la universidad pues, con la doble carrera, pero he tenido alumnos, yo imparto formación a trabajadores y he tenido alumnos con más de 2 estudios universitarios completados y sin encontrar un puesto de trabajo, y gente muy capaz. Entonces, a veces no se les está dando las suficientes oportunidades. Las bonificaciones y la reforma laboral, puede ser que una reforma laboral bien estructurada podría ayudar a esa mejora en ese empleo juvenil, porque tenemos un problema futuro. Seguimos adelante, y antes mencionabas esas previsiones de la OCDE. En contraposición, veíamos también el miércoles, el mismo día que salía ese informe bianual de la OCDE, veíamos esas previsiones más optimistas, con su tradicional optimismo expansivo que nos contagia a todos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a unos más que otros, supongo. Y venía pues, a comentar, yo creo que también ya tenía en la mano los datos del paro de noviembre, que eso ya es jugar con un as en la manga, y venía a decir esto. Afrontamos una recuperación que tiene que ser justa. Es lo que está intentando hacer el Gobierno de España sobre pilares sólidos. Y en este punto quisiera subrayar que España afronta el futuro sobre bases muy sólidas, de creación de empleo y de crecimiento económico, con una recuperación que va ganando impulso conforme avanza el año. En 2022 el ritmo de crecimiento se va a acelerar. Vamos a ser una de las principales economías de la Unión Europea que más se expanda. Los datos de empleo son también muy positivos. Según la encuesta de población activa, tenemos ya más de 20 millones de afiliados y afiliadas en España a la Seguridad Social, superando en tan solo 1 año y medio los niveles de empleo previos a la pandemia. Y el de Egipto al lado diciendo, sí, ¿cómo están en España? ¿No? ¿Cómo están? No existen los problemas. Sí que es cierto que el informe de la OCDE, mientras tiraba en 2 décimas esas previsiones de crecimiento y apuntaba al 2023, cuando ya empezaríamos a ver la luz al final del túnel, la verdad es que las cifras de desempleo dicen otra cosa. Y luego hay que recordar que en el mes de septiembre fue el propio Instituto Nacional de Estadística cuando dio la vuelta al propio gobierno y le corrigió, ya no la OCDE, sino en casa. Bueno, en primer lugar hay que decir que el presidente del gobierno tiene que ser optimista, ¿no? Tiene que actuar como dirigente del país que es, ¿no? Con optimismo, ¿no? Lo mismo que la oposición. Más a nivel internacional también, ¿no? Exacto, internacional. Exactamente, tiene que plantear un horizonte de estabilidad y de optimismo. Lo mismo que la oposición, pues bueno, pues tiene que un poco que afear, ¿no? Aunque a veces no estaría mal que reconocieran, ¿no? que hay algunos datos que son buenos, ¿no? En las previsiones sobre España, los organismos internacionales a veces han fallado, ¿no? Porque no sé qué pasa en España, que quizá porque dependemos de factores coyunturales, ¿no? Muchas veces rebasamos, ¿no? esos pronósticos. Y en nuestro caso, ¿no? Pues dependemos mucho de la estabilidad que haya el próximo año y del control de la pandemia, ¿no? No hay que olvidar que España es un país que depende en gran medida de la movilidad, ¿no? Y entonces, bueno, si la pandemia se extiende, vamos a ver lo que pasa con la nueva variante, si la pandemia se extiende, lógicamente las restricciones pueden hacer que la economía española
pues efectivamente no crezca como tenía previsto el gobierno. Pero si hay estabilidad, ¿no?, y se controla la pandemia y la movilidad, ¿no?, pues se extiende, pues probablemente quizás los datos se puedan mejorar. Y luego hay que tener en cuenta, si se aprueban los presupuestos generales del Estado, esos 70.000 millones, ¿no?, que se inyectan a la economía, yo creo que va a ser muy importante, van a ser muy dinamizadores, ¿no? Entonces, bueno, es posible que se mejoren esos datos revisados a la baja de la OCDE, ¿no? ¿Optimismo exagerado? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Jesús. Creo que la imagen que tenemos que dar y que han hecho siempre todos los políticos es de positivismo. Pedro además es muy buen comunicador y creo que es lo mínimo, ¿no?, que nosotros mismos creamos que realmente si vemos cifras, si vemos movimiento, estamos, pues que lo traslademos. Porque si lo que hacemos es constantemente decir lo mal que nos va, es como cuando estábamos en la época de crisis, creo que lo hemos comentado alguna vez, si constantemente metemos la palabra crisis en todos nuestros discursos, al final, aunque no nos pase nada, te duele algo, siempre te está doliendo algo. Entonces, yo en ese sentido, pues agradezco sus discursos porque, bueno, pues transmiten ese optimismo. Realmente, efectivamente, hay un movimiento social que las empresas están funcionando, se está viendo ese movimiento en los datos que acabamos de ver del paro, esa reducción, es decir, hay un movimiento dentro de las empresas y dentro del conjunto económico que estamos con ello. Problema, evidentemente, el turismo, dependemos de nuestro sector terciario. Y como siempre digo, ¿no?, cuando vemos, incluso cuando vemos las grandes cifras, ¿no?, el IBEX 35, porque está formado pues por empresas del sector terciario, seguimos teniendo el problema de la productividad. Tenemos también que hacer un cambio de modelo, si no estaremos siempre en esa etapa coyuntural que tú decías. Jesús, no saldremos de ahí, tenemos que hacer algo que sea estructural. También hay un tema principal para que la economía se desborde al próximo año, y es el cuello de botella que hay en el transporte internacional de fletes. Esto está generando bastantes problemas y vamos a ver si se logra despejar un poco la inflación, este panorama y luego exactamente la inflación que también falta de suministros son elementos que parece que se obvian en el análisis, porque parece que la buena noticia es la caída del desempleo. Sí. Pero ojo al poder adquisitivo de los españoles que llevan trabajando un tiempo, que llevamos trabajando un tiempo, que cada vez al final, si los ingresos siguen igual, pero los precios siguen subiendo. Es que la inflación nos va a afectar muchísimo y lo que no puede, si mientras sea coyuntural no tendremos problema. El problema está en el momento en el que se convierta el próximo año, sigamos con estas cifras. Estamos nosotros y está Europa, las cifras de inflación a nivel europeo son muy preocupantes, o sea, no es un único problema nuestro. Evidentemente, pues ya estuvimos aquí hablando del precio de la luz y de tantas otras cosas que conforman esa cesta de nuestra compra, y que pues la falta de suministro, la subida en el coste de la luz, todo eso evidentemente afecta al precio final que nosotros como consumidores pagamos por cada bien y que compramos y cada servicio que nos prestan. Productos agrícolas, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que no tienen nada que ver cuando una economía se recupera a cuando una economía entra en crisis. O sea, todo el nivel de ingresos, el descenso desde el paro, el descenso en las prestaciones, ¿no?, etcétera, hace que las cuentas públicas mejoren sustancialmente, ¿no? Y yo creo que estamos en esa tesitura y bueno, vamos a ver si el próximo año pues conseguimos esa estabilidad, ¿no?, para mejorar nuestra economía e incluso también podemos decirlo, superar esa dependencia del turismo, ¿no? A ver si intentamos desarrollar con los fondos europeos sectores de tecnología, sectores de mayor productividad, ¿no?, más competitivos, ¿no?, que hagan desde España, bueno, un país mucho más competitivo, mucho más fiable. Bien, pues son las cifras que nos dejaba este mes de noviembre, extraordinariamente positivas. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos aquí en el punto de encuentro. Bien, ya estamos de vuelta, hemos analizado las cifras de desempleo, positivas también en Soria, aunque tal vez en menor medida, pero la evolución es buena, se encadenan
varios meses de descenso del paro, a ver si siguen así las cosas, crucemos los dedos y va mejorando el panorama económico. De ello va a depender también la estabilidad política y también la aprobación de los presupuestos, que ahora dependen casi de las series que usted, yo, vemos en diferentes plataformas. Qué curioso que un 6% de cuestión idiomática del catalán, del gallego, del euskera tengan colgado al Ejecutivo sanchistas pendiente del portavoz de Esquerra Republicana, que demanda esa cuota para las plataformas que operan aquí en España, pero también para aquellas que tienen sede fuera, como HBO, como Netflix, y a las que pide que trabajen también en estos idiomas que he mencionado. Ese 6% de cuota que se le está atragantando al Gobierno, evidentemente, yo creo que al final las aguas volverán a su cauce, se regularizará, no sé si depende de España o más bien de una normativa europea, y Esquerra Republicana se lo quiere saltar, pero en primer lugar vamos a escuchar a Gabriel Rufián. Tocarle las narices a Esquerra Republicana con esto, de verdad que es un mal negocio. O esta ley, repito, protege la producción audiovisual en catalán, en gallego y en euskera de todas las plataformas audiovisuales que se dirijan a la audiencia en este país, o esta ley Esquerra Republicana no la apoyará. O esto se hace, o Esquerra Republicana no apoyaría esta ley. Y si Esquerra Republicana no apoya esta ley no existe. Y cuando digo que todos los escenarios están abiertos, me refiero a todos los escenarios están abiertos, también el Senado. También el Senado en cuanto a los presupuestos generales del Estado se refiere. Pues gracias, Gabriel Rufián, por dejarnos seguir con nuestra actualidad, con nuestro programa. La verdad es que sí que parece el personaje de una serie de estas también, ¿no? De HBO, el sheriff del condado, ¿no? Sí. Bueno, estamos acostumbrados, ¿no? a que en la negociación de los presupuestos generales del Estado pues no solamente se negocien pues temas de infraestructuras, de dinero para Cataluña o para el País Vasco, ¿no? O para Galicia, ¿no? Sino también otros temas que se salen un poco de esta temática, que corresponden más a temas identitarios. Esto la verdad es que lo llevamos oyendo desde hace décadas, ¿no? Siempre los nacionalistas han intentado sacar, ¿no? Cosas para su territorio cuando ha habido debilidad en el Congreso de los Diputados, cuando no ha habido mayoría absoluta, y entonces ven un gobierno débil y entonces intentan sacar cosas, ¿no? Esto, por una parte, claro, plantea un poco el debate de si realmente los partidos políticos de ámbito nacional creen realmente en una España plural, ¿no? Porque a lo mejor es razonable, ¿no? que haya un porcentaje de estas plataformas que hagan en catalán, ¿no? o en euskera o en gallego. Hace falta creer. El Gobierno hablaba de que la normativa comunitaria pues, que no lo permitía, o que para las plataformas que no son españolas, ¿no? pues quizá no podría ser. Parece que la normativa no dice tal cosa, no especifica tanto. Yo supongo que ahí habrá habido consultas o relaciones con las empresas, ¿no? Y supongo que no habrá ningún problema. Sí que es verdad que, claro, que esto también es una cuestión de negocio. Y entonces a lo mejor las plataformas resulta que no ven negocio, ¿no? Entonces ya ahí pues probablemente tendremos que entrar en ayudas, en subvenciones, en fin, todo esto realmente es complejo. Si hay cierto intervencionismo también en el ámbito privado, en una empresa privada, no sé, desconozco si se le puede obligar a dar determinados contenidos, porque mañana hablamos que HBO tiene que dar tantas horas al día de fútbol. Y tiene que darlas porque si no nos aprueban los presupuestos. Lo que pasa que no es lo mismo, obviamente. Sí, pero en otras plataformas también ha habido un cierto intervencionismo cuando se ha dicho que en las televisiones pues tiene que haber un porcentaje, creo que eran televisiones públicas, ¿no? más bien creo. Tiene que haber un porcentaje de películas nacionales o europeas, ¿no?
Entonces siempre ha habido un cierto proteccionismo, ¿no? Y otra cosa es en que también algunas- haya ciertas subvenciones y se condicionen pues, a programar ciertos contenidos, supongo, o en determinados idiomas, pero bueno, sabrá más Gabriel Rufián, que es el que lo está impulsando y tensando la cuerda que nosotros, ¿no? Pero no sé cómo lo veis. Llegados a este punto, ya llegados al final de la negociación, que surge ahí el muro que final. también muchos han visto ese gesto desde Euskadi, desde los presos de la banda terrorista ETA, de no celebrar esos Ongi Etorri como una cesión también, lo han visto así. Pero llegados a este punto, ese 6% parece que se le atasca al gobierno. Sí, se atasca fundamentalmente porque, como bien decíamos, al final, desde el punto de vista de negocio, las grandes plataformas dirán, perdona, pero a mí no me interesa esto. Y si me obligas y me conviertes esto en una imposición, pues posiblemente pudiera tener que salir de este mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues es como ahora me enfado, no respiro, ¿no? Porque es un poco una sensación un poco extraña. Me parece perfecto que defiendan su cultura, porque al final un idioma es una parte importantísima de la cultura, lo entiendo y lo respeto absolutamente. Pero yo creo que, bueno, pues hay que entender también otras posturas, y la postura realmente aquí es que estamos interfiriendo en una programación de unos canales que, tanto en España, de los propios nacionales, en los que, bueno, pues puede ser que la legislación puedan obligarles, no estoy segura hasta qué punto, pero sí en unos canales que tienen su sede fuera de España y que en un momento dado podrían decir, como en su momento ha pasado con otros temas tecnológicos, pues mira, aquí os quedáis, no queréis noticias, También. pues yo me marcho, pues no lo sé, pero vamos, no creo que sea el tono tampoco por parte de Rufián, una persona que está en el Congreso, el tono que he visto en la noticia me toques llama muchísimo la las atención, narices, ¿no? me toques las narices, no me parece el tono para el nivel que pretendemos que tengan nuestros políticos. Así, ese es mi último comentario. También es verdad que en Cataluña hay una industria audiovisual muy potente y entonces, claro, pues hay que salvaguardarla, ¿no? Evidentemente. Sí, y además con grandes producciones, Grandes producciones. películas fantásticas y que, bueno, pues eso, que como yo como Aznar, en la intimidad también las escucho en catalán. Es importante, ¿no? De todas formas, fomentar la cuestión idiomática, yo creo, para acercarnos más todos, si cabe, en este país llamado España, Sí. pero claro, las imposiciones a veces pues no es el camino tal vez más correcto, y hay que tener en cuenta que también España se juega mucho con la presentación en tiempo y forma de estos presupuestos, que yo creo que el desenlace de esta serie, pues yo creo que al final va a ser positivo. No sé si veremos a HBO en catalán, en gallego o Con subtítulos, el a lo juego mejor. del Con calamar, subtítulos. el juego del calamar lo veremos en asturiano, en bable, ¿no? Bable. Tal vez. Bueno, Pero bueno, sería una manera también de enriquecernos, Claro. ¿no? De enriquecernos culturalmente. lo iremos viendo en cualquier caso. Hablábamos antes, Mercedes Ciria, qué tiempos tan difíciles para los economistas, para hacer cálculos. Está la actualidad sometida a muchos vaivenes, y uno de ellos también es de película auténtica de terror, que es la evolución de la pandemia con esta nueva variante, y así ya aprovecho también para que me contéis vuestros planes estas vacaciones navideñas. Vamos a escuchar a Verónica Casado. Probablemente la recomendación global es algo que podemos asumir. El ir más allá pues es complicado, pero intentar que limitemos todos nuestras reuniones familiares, y sobre todo cuando las tengamos, cuando no sea con nuestro núcleo, con nuestra burbuja, bueno, pues va a ser conveniente. Bien, Verónica Casado, que llamaba y estaba a tener cuidado, obviamente prudencia, tal vez limitar esas reuniones. Ya estamos viendo cómo están subiendo los contagios, estamos haciendo todos planes para estas fiestas navideñas, y la verdad que casi este incremento de contagios nos está amargando un poco las últimas fechas, ¿no?
Sí, bueno, además es que yo algunas personas que, no digo con la variante Omicron, pero que han sufrido contagio en las últimas semanas, además han tenido secuelas en personas que yo conozco. Entonces cuando hablas con ellas y encuentras esto, pues al final eres más consciente, ¿no?, de que todo esto que pensábamos que ya estábamos empezando a respirar, pues nos puede condicionar y mucho. Y entonces, a nivel económico, pues nos condicionan los sectores que hemos hablado: turismo, horeca, hostelería, restauración, se van a ver afectados. Volvemos otra vez a lo que siempre hemos hablado en esta mesa y en otras conversaciones: la responsabilidad. Es decir, al final, seguimos en esta situación, tenemos que ser muy conscientes de ella y seguir siendo muy cautos. Es lo único que nos queda, y trabajar esa constancia. Todavía no se ha pronunciado aquello de hay que salvar la Navidad, como en las Navidades pasadas, que seguro ustedes recordarán, ¿no?, que se comentaba hay que salvar la Navidad. Sí que es verdad que de determinados foros, mismamente en Portugal, se apuesta por disfrutar con las restricciones debidas de las Navidades, y después ya prevén una serie de confinamientos, ¿no? Eso es una maniobra para salvar la Navidad. Sí, han declarado el estado de calamidad, ¿no?, que llaman ellos, ¿no?, con una serie de restricciones, incluso para los viajeros, con el fin de bajar las altas cifras, ¿no?, que tienen ahora. Aquí en España está subiendo, quizá más moderadamente que en otros países, pero lo que yo veo es que ha habido un cierto relajamiento, ¿no? Se ve en la calle, se ve por ahí, ¿no? Hay un cierto relajamiento. Yo entiendo que claro, que la gente pues está cansada, ¿no? Pero en fin, es curioso, ¿no?, cómo volvemos a caer en la misma piedra, a tropezar en la misma piedra. Y nos pasó ya el año pasado en Navidades y nos va a pasar ahora. Yo confío y creo que las Navidades no van a ser, ¿no?, como las pasadas. Yo creo que el nivel de contagios no va a llegar a tanto, ¿no? Y no creo que haya gobierno ahora que limite mucho la movilidad, ¿no? Como mucho pues habrá, bueno, pues ciertas precauciones. Yo creo que caminar por la vía de la represión, ¿no?, de obligar a vacunar, ¿no?, yo creo que no es positivo. Yo creo que es... Como propone Bruselas, ¿no? Como propone Bruselas, yo creo que es un cierto autoritarismo, ¿no?, de una parte de la sociedad sobre otra, aunque esta sea mayoritaria. Y quizá pues sí que habría que hacer restricciones, ¿no?, a los que no se vacunan, de acceso a ciertos locales, ¿no?, y a ciertas condiciones, ¿no? Pasaporte COVID para todo el territorio nacional, porque ahora de momento estamos viendo cómo se está imponiendo en determinadas zonas, en otras no. Pues luego está el tema del ámbito de decisión, claro, el ámbito territorial. Ahora en Alemania, por ejemplo, existe un conflicto entre el gobierno alemán con los Länder, ¿no?, respecto a qué medidas tomar para frenar el ascenso, ¿no?, de las cifras de contagio. Y aquí en España pues estamos viendo cómo las distintas comunidades pues también están teniendo distintas respuestas, aunque yo creo que tienden un poco a unificarse. Y luego vemos los tribunales que también están, bueno, pues, en fin, interviniendo en un tema en el cual yo supongo que ellos se asesorarán, ¿no?, pero en un tema que no es de su competencia, ¿no? Entonces también es una disfunción, es una anomalía que quizá algún día se tendría que superar, quizá con una ley de pandemias, ¿no?, que yo creo que habrá que hacer algún día, ¿no?, o de catástrofes, ¿no? Es que en esa incertidumbre que comentábamos antes, el no saber qué va a pasar no en la frontera, sino en la frontera que tienes de tu provincia con la siguiente, claro. No sabes qué va a suceder, ¿no? Te vas de viaje a Madrid y tienes que pasar por Castilla-La Mancha y por Madrid. ¿Qué sucede en Castilla-La Mancha? ¿Qué sucede en Madrid? Claro. Y ahora supongo que ahora la movilidad que no está restringida, pues tal vez anima más, no tiene sentido que aquella pasaporte COVID y aquí no, porque los que tienen pasaporte COVID pueden venir a una provincia que no lo tienen. Además, bueno, si tú tienes el pasaporte COVID, pues lo muestras y ya está sin problemas, supongo. Claro, sí. Pero una vez que no se restringe la movilidad, pues tal vez esa norma común a todos, pero bueno.
Claro. poner de acuerdo a todos supongo que es complicado. Sí, no, vamos, ya lo hemos visto que no es viable porque los mismos tribunales rechazan la misma norma, o sea, el mismo fondo de norma, en un sitio sí y en otro no. Entonces, bueno, pues es muy complicado, pero genera una incertidumbre tremenda tener la incertidumbre de no sabes lo que va a suceder, que esto ha pasado también en Francia. Yo unos meses iba a ir a Francia y me dijeron lo que pase hoy, mañana puede ser diferente. Entonces, estamos en esta situación en general, todos los países. Lo que tenemos que tener es la suficiente madurez de decir, bueno, poner si hace falta la mano sobre la mesa y decir, todos deberíamos de tener unas mismas normas para evitar esto que tú decías. Imagínate que en Castilla y León no hay problema. En Galicia tenemos pasaporte COVID, pues bueno, yo que no estoy vacunado me muevo libremente por Castilla y León. Al final, o incluso puedo estar, ¿vale? O personas que tengan, no sé, hay muchas incongruencias, pero bueno, estamos en ese impasse constante. Lo que parece claro es que hay que animar a la vacunación a los que todavía no están convencidos, ¿no? Y luego, bueno, pues que la gente respete un poco las normas, ¿no? La mascarilla, la distancia social, lavado de manos, etcétera. Y a ver si tenemos la suerte de que esta nueva variante pues no es tan dañina como en principio podía esperarse. Vamos a ver. Esperemos que no, y a disfrutar con responsabilidad. Seguro que Mercedes Ciria lo va a hacer estas Navidades. Al menos intentarlo, Jesús Bachiller también, y aquí servidor también hará lo que pueda con responsabilidad, porque volveremos punto de encuentro a partir del mes de enero. No he preguntado por la fiscalidad diferenciada, pero vamos a empezar bien el año y tal vez yo creo que sea una de las buenas noticias de este mes de enero. Soy como Sánchez, soy muy positiva y estoy segura de que lo vamos a conseguir. Estoy convencida. Yo espero que sí, porque bueno, pues estos territorios, la verdad es que por la serie de agravios que tienen, no, pues merecen una cierta discriminación positiva. Lo que me llama la atención y lo que está animando el debate es cómo hay un debate político muy intenso, ¿no? Donde hay ya pues bueno, críticas de unos contra otros, ¿no? incluidos las plataformas, ¿no? Entonces llama la atención como algún congresista del PP, ¿no? Pues criticaba a Teruel Existe, ¿no? Porque no había conseguido demasiadas cosas, ¿no? En los presupuestos generales del Estado. Es decir, una crítica a la nueva plataforma que se ha creado, ¿no? de la España vaciada. Un debate en torno a la fiscalidad diferenciada con varias aristas, con muchos protagonistas y también con intereses cruzados. Muchas gracias, Jesús Bachiller, muchas gracias Mercedes Ciria, que acabéis bien el año, nos iremos viendo en cualquier caso y a ustedes desearles lo mejor para este 2021, para lo que queda y como no, nos vemos en 2022 en Punto de Encuentro. Sean felices.